¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vengo a hablarte de uno de los factores que se te pueden estar pasando por alto en tu proceso de pérdida de grasa, que lo van a estar limitando y que si no lo tienes en mente te puede hacer que emplees o empieces a trabajar en la dirección incorrecta. Es decir, puedes estar trabajando, esforzándote y no viendo resultados por no tener en mente este factor. Bien, antes de nada decirte que si no estás suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas, que a mí me ayudas un montón y que estoy compartiendo a diario contenido en las redes sociales que pueden ayudarte y aportarte en tu día a día para seguir mejorando tu alimentación y tu salud. Así que sin más dilación vamos a ir al contenido. ¿Qué es lo que quiero que tengas en mente? Con la mayor parte de personas con las que trabajo que tienen problemas metabólicos, su problema reside no principalmente en que no pierdan grasa. Su problema reside en que tienen una excesiva acumulación de tóxicos en el organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un montón de tóxicos, estos tóxicos se almacenan en nuestras reservas de grasa como un tamponador, como una especie de lugar donde al menos están ahí recogidos y no causan daño en el organismo. Entonces, muchas veces la acumulación de grasa, la ganancia de grasa, se debe a que tenemos un exceso de tóxicos que estamos ingiriendo a través de la alimentación principalmente, o tenemos las capacidades de detoxificación de nuestro organismo alteradas o que no son capaces de funcionar como deberían. Entonces, si nos centramos en perder grasa y no nos centramos en esta reducción de los tóxicos o esta mejora de los sistemas de detoxificación, vamos a cometer un grave error. ¿Cuál es el principal órgano detoxificador que tenemos que tener en mente y favorecer su salud? El hígado. El hígado es este principal órgano de detoxificación. ¿Qué necesita? Necesita ciertos nutrientes y micronutrientes, principalmente aminoácidos esenciales, pero luego ciertas vitaminas, como vitaminas del complejo B, selenio, zinc, que pueden ser limitantes. Entonces, con una buena alimentación, que es lo que vamos a tratar de buscar, vamos a mejorar esta función del hígado y por otro lado vamos a quitarle un exceso de carga y de estrés, sobre todo introduciendo en nuestra alimentación alimentos cargados de tóxicos, como pueden ser los productos ultraprocesados. Esto es una parte muy importante. Sin embargo, hay mucho más que se nos puede pasar por alto. Debemos favorecer y mejorar la correcta circulación sanguínea y linfática. ¿Para qué? Para que no se acumulen productos de desecho en el organismo y esto favorezcamos la detoxificación a través de órganos como la piel, que ahora veremos también cómo es importante. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues a través de la correcta hidratación a lo largo del día, tanto agua como minerales, recordemos, y sobre todo también a través del movimiento diario que pueda permitir que pongamos en movimiento todo ese sistema circulatorio. Esto es súper importante. Muy ligado a lo que te acabo de comentar, es vital que tengas la capacidad de sudar. La piel es uno de los órganos de detoxificación también más importantes del organismo, entonces si no tienes la capacidad de sudar, está colapsado tu sistema linfático, no tienes capacidad de abrir los poros por falta de movimiento, entrenamiento, etc. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vas a estar desaprovechando la potencial capacidad de esta piel de expulsar toxinas de tu organismo. Por tanto, favorecer la sudoración, ser capaces de sudar, es súper importante para detoxificar el organismo. Por eso no solo nos tenemos que centrar en la alimentación, sino en generar un conjunto de hábitos. Esto al final es lo más importante. Por otro lado, una parte muy olvidada, tenemos que tener la suficiente oxigenación de nuestro organismo a través de una correcta respiración nasal y diafragmática que nos permita llevar o tener la suficiente cantidad de oxígeno para que las células puedan producir toda la energía que necesitan para funcionar. Recuerda, cada proceso de organismo depende del funcionamiento de las células y las células dependen de la capacidad de producir energía. Si el oxígeno es un factor limitante, pues en este caso el proceso de detoxificación se va a ver limitado. Por tanto, garantizar una buena respiración va a ser muy adecuado y necesario. Muy ligado con todo lo relacionado con la digestión, tenemos que tener en mente dos aspectos. Lo primero es cómo digerimos los alimentos. Es importante que hagamos una correcta digestión, es decir, que mastiquemos bien los alimentos, que no engullamos y comamos demasiado rápido. ¿Por qué? Porque los alimentos que no conseguimos descomponer bien y pasan luego a nuestro intestino delgado pueden al final generar problemas y que entren ciertas sustancias que no sepamos reconocer si hay permeabilidad intestinal y que tengamos al final que forzar aún más ese proceso de detoxificación. Y que es muy importante garantizar
que tengamos un buen tránsito intestinal, que no tengamos estreñimiento. Si estamos estreñidos, en cuanto pasa más de un día con las heces ahí almacenadas, vamos a empezar a absorber todos los tóxicos que deberían haber sido expulsados. Entonces, si no garantizamos una correcta digestión de los alimentos, ¿vale? Con una buena hidratación, un buen masticado y los correctos también alimentos, y no tenemos un buen tránsito intestinal, que aquí por ejemplo influye mucho también el movimiento, la respiración diafragmática, vamos a aumentar mucho la entrada de tóxicos en nuestro organismo y al final también vamos a dificultar, con una mala absorción de nutrientes, el que este hígado tenga esos componentes necesarios para todos sus procesos. Por último, y no menos importante, remarcar que para que todos estos procesos de los que te acabo de comentar se den en el organismo, tenemos que estar en una situación donde no estemos invadidos por el estrés crónico de bajo grado. Es decir, si nuestra vida es constantemente un estrés, da igual el resto de cosas que hagamos, que al final nuestro organismo no va a funcionar bien. Y muy de la mano de esto necesitamos tener un correcto y suficiente descanso. ¿Por qué? Porque todos nuestros órganos se reparan por la noche. Si no tenemos los órganos funcionando bien, de nada sirve que al hígado le aportes los micronutrientes si estás todo el día dañándolo y no estás permitiendo que se regenere y se funcione. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas sobre todo con este vídeo? Que hay muchos factores que influyen en la pérdida de grasa, que uno de ellos y en los que deberías centrarte desde el principio es esa capacidad de detoxificación de tu organismo. Como siempre digo, céntrate en la salud para después perder grasa, y que si llevas mucho tiempo centrándote en hacer un déficit calórico para perder grasa y no obtienes resultados, no dejes de hacer siempre lo mismo, porque no es cuestión solo de esforzarse, es cuestión de esforzarse en una dirección inteligente. Si necesitas ayuda para cualquier proceso, ya sea de mejora de la salud, de pérdida de grasa, no dudes en contactar conmigo de manera personal a través de mi correo. Y nada, si te ha gustado este vídeo, espero que le des me gusta, que te suscribas si no lo estás y que lo compartas con más personas para que también puedan disfrutar de este contenido. Muchísimas gracias.